perquè ens pensàvem que ell era un tio reformista, favorable a la Unió Europea, però veig que no, Daniel? Exactamente, no, desde luego no es ningún reformista de la Comunidad Europea. Macron es agente de Londres, ha sido agente, trabaja para Rothschild, la familia Rothschild son agentes del Imperio Británico. Esto lo vi claro desde hace 2 años cuando todavía estaba ahí contestando la elección con Sarkozy y compañía. Y yo creo que son de las pocas personas, ¿no?, que se dieron cuenta de eso. Tú ten en cuenta, Ricardo, que una Europa fuerte, una Europa boyante en el plano económico político supondría un problema considerable para Londres, ya que ese país necesita mercados, aquellos mercados que ha perdido con Brexit. Y vuelvo a repetir, no es ningún secreto que Macron es un producto de la familia Rothschild. La élite mundial ya están pensando, y de hecho ya estaban pensando, en estas consecuencias del colapso de la Unión Europea, y por ese motivo los resultados de las elecciones francesas estaban predeterminados muchísimo antes de la votación definitiva, de la misma forma a que la victoria de Donald Trump, quienes entendieron los entresijos del poder en profundidad, ya sabían en el año 2014, como lo explico en mi libro, que Trump iba a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Però clar, és que en campanya electoral, entrevistes a la BBC, per exemple, Macron sempre defensava que calia reformar la Unió Europea per enfortir-la, per fer-la més democràtica. Per tant, les declaracions que feien no anaven pas en aquesta línia. A principios de la próxima década, Europa tendrá que dotarse de una fuerza común de intervención, un presupuesto de defensa y una doctrina común para actuar. Enumeró el presidente francés entre los 5 grandes ejes de su propuesta y una veintena de nuevas agencias continentales. Entre ellas, una dedicada exclusivamente a las políticas de asilo para afrontar la crisis de refugiados procedentes de los países en guerra en Oriente Medio. Les declaracions que feien no anaven pas en aquesta línia. Aquest canvi d'opinió, fins i tot dir-ho obertament, en un electorat que segurament votaria una cosa diferent a tot això que està dient, es una mica arriscat, ¿no?, políticamente. Bueno, empezamos por la economía, porque al fin y al cabo, vuelvo a repetir, el modelo económico basado en crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados, lo que se llama modelo liberal banquero financista, ya ha terminado. Y como ha terminado, el Reino Unido, que pronto podría convertirse en tal solo Gran Bretaña, ya que Escocia está mucho más cerca de la Europa con el dental de Inglaterra, entiende que al salir de Europa necesita mercados. Y al fin y al cabo, la economía moderna es una economía de mercado basado en el mercado de ventas. El Reino Unido, al rechazar los mercados de la Unión Europea, perdió el acceso a estos mercados. Entonces hay varias opciones, entendiendo que Macron es el agente del Imperio Británico. Una es la creación del bloque monetario regional, una cosa que ya he explicado antes, y una de esas regiones económicas incluiría el Reino Unido y los países árabes. Sería el reparto Reino Unido con los países árabes, lo que significa que Israel corre un grave peligro, y no hay de extrañarse que Arnold Toynbee, uno de los grandes políticos y obviamente historiadores y agentes de esta élite británica, afirmara en los años 60 que Israel tenía una esperanza de vida de unos 75 años como máximo. De hecho, no solo Arnold Toynbee, también Henry Kissinger y el propio Rothschild advirtieron hace unos 5 años atrás que Israel desaparecerá antes del año 2022. Y en este sentido, lo que estamos viendo es... Què vol dir? Si és una de les grans potències, eh? En què quedarà allò, aleshores? Lo que estamos viendo ahora mismo, justo ahora mismo con la situación en Siria, es que es Irán, que es el enemigo de toda la vida de Israel, está acercándose a sus fronteras, y estamos viendo que puede convertirse, digamos, en esta batalla final. Los judíos, en una parte, regresarían a Crimea. Poca gente sabe que Putin, por ejemplo, la familia Rothschild, negociaron en secreto el acuerdo de anexación de Crimea a Rusia justo con este fin. Y volviendo a lo que tú me estabas preguntando, en el caso del Reino Unido, su bloque económico regional se centraría en el mundo árabe. El problema es que este plan requiere la eliminación de Israel, y estaba claramente pensado para llevar a Clinton al poder en Estados Unidos, y como sabemos, esto no ocurrió, ganó Trump. Y con Trump y su lealtad a Israel en la Casa Blanca, el Imperio Británico necesitaba un plan B, y este plan B pasaba por elegir a Macron, que es el agente de los Rothschild, y de esta forma acercar al mercado europeo a los intereses de Gran Bretanya. Potser un dia podríem parlar del tema Israel, eh? Sí, no, n'hem de parlar. N'hem de parlar d'això. Veig que hi ha tema aquí. Jo volia preguntar-te, Daniel, clar, Macron ha fet aquestes declaracions, però tu com veus en el futur, quin tipus de política es pot aplicar
perquè això passi, per dinamitar la Unió Europea? Macron como político es un prototipo de lo que podríamos llamar el modelo guerra híbrida 5.0. Si tú eres la familia Rothschild, estás buscando un candidato idóneo para romper el mercado y acercar al mercado europeo e Inglaterra, el nuevo presidente francés tiene que ser alguien ambicioso hasta la médula y fácilmente controlable y manipulable. Es conveniente que cuenta con una orientación no tradicional, entrecomillado, porque está muy bien aceptada por el público liberal, y una trayectoria liberal correcta, entre comillas, en aras de consolidar el electorado pertinente. Y también es Macron clavado. Y a su vez, debes tener un discurso sumamente populista y eurocentrista, manteniendo en secreto tu auténtico propósito de dividir Europa. Y ojo, en el momento que salió la candidatura y la figura de Macron a la palestra como figura principal en Francia, en ese mismo momento yo conté entre series de televisión y películas, había 25 películas de series de televisión que estaban hablando de justo esta situación. Un hombre ambicioso joven que se casa o tiene una relación con una mujer mucho más madura y mayor que él. Y entonces lo que estamos viendo es justo el plan de acercar Macron, que es un ejemplo de Napoleón III. Vuelvo a repetir, yo creo que soy de las pocas personas en el mundo que he visto esta comparación, para separar Europa, alejar a Alemania de Europa, empujar Europa a Inglaterra o Gran Bretaña, porque necesitan mercado nuevo con la salida de Europa. I aleshores veus comparable aquest fenomen de Macron a França amb el d'Albert Rivera, per exemple, a Espanya? No, en absoluto. Vamos a ver, para poder jugar o estar en la mesa de poder, Ricard, tú tienes que estar vinculado y protegido por el poder. Macron es el típico lacayo fiel de los Rothschild. Rivera es un chico que le sirve café. Le encantaría ser el lacayo de alguien, pero aún le falta trepar bastante y denegrarse, como ha hecho Macron y otros, delante del poder, para demostrar su lealtad y obediencia ciega al poder. En ese sentido hay una grandísima diferencia entre Rivera, que hoy por hoy es mucho más libre, entre comillas, que Macron, que está absolutamente controlado por el poder británico. T'ho preguntava també perquè a l'hora de la campanya electoral, quan van sortir els números dels diners invertits en la campanya electoral, per exemple, aquí a Ciutadans, és una de les grans preguntes interrogants que encara no s'ha resolt, 2 milions d'euros, Qui hi havia darrere aquests 2 milions d'euros? Yo no sé exactamente quién participó, quién financió. Cataluña, entre muchas razones, en cualquier operación de inteligencia, como sabéis, llevo 24 años y medio, casi 25 en contrainteligencia militar rusa. En cualquier operación de inteligencia hay muchos objetivos, porque como cuesta mucho dinero, muchos departamentos comparten el presupuesto. Entonces, entre muchos intereses objetivos, el tema de Cataluña también, porque España, entre ellos los Borbones y el gobierno español, estaban muy interesados en recuperar a Gibraltar en el momento que Inglaterra no puede permitirse este lujo, porque Gibraltar, entre muchas otras cosas, es el punto de entrada por el Franco Sur entre la droga, entre ¿cómo se llama? El dinero sucio, el lavado, el tráfico, etcétera, etcétera. Entonces no podían permitirse, entonces creando la situación en Cataluña, obviamente desviando la atención del gobierno español de Gibraltar. Y por otro, vuelvo a repetir, Cataluña es elemento clave en esta lucha de balcanizar Europa. Tú tienes dos depredadores. Uno es Trump, que representa el lado opositor a los Clinton, los que quieren básicamente desmontar el sistema actual, modelo financiero banquero liberal, y crear un modelo alternativo, destruyendo el petrodólar y creando algo distinto. Lo necesitan porque el modelo actual está muerto. Y después tienes Londres, que también necesita separar y romper con el objetivo de, porque una Europa desunida es una Europa débil que sirve los intereses del Imperio Británico. Entonces, entre esto y también hemos visto en los medios de comunicación que han dicho que la gente de George Soros y Open Society obviamente han financiado la rotura o intento de romper Cataluña del resto de España con el objetivo de esta separación que estamos comentando. ¿Quién más está detrás? No lo sé, pero es bastante fácil de ver. I aleshores aquesta idea de la Unió Europea com a club d'estats té un futur, diguem-ne, magre, eh? Yo creo que sí, es decir, el modelo. Europa no tiene futuro en su formato actual. Demasiado depredadores, comentamos el tema de Trump y Londres. Bueno, ¿qué hará Macron? Volviendo a Macron, ¿no? En primer lugar, presionará a Angela Merkel, que ya lo estamos viendo, acusándola de no proteger lo suficiente la integridad de los intereses de la Europa Unida. Y lo hará sin dilación, con el fin de
complicar y hacer peligrar su posición tanto como sea posible de cara a las elecciones de otoño que ya han pasado y hemos visto que se ha hecho, mientras ella está intentando de formar una coalición gobernable que le está resultando muy difícil. Y en la situación actual, sin votos suficientes, Merkel no puede prometer invertir en la Unión Europea, lo que inevitablemente deteriorará su relación con Bruselas, y Macron se convertirá en la salvación, entre comillas, para la Europa Unida. Propondrá varios planes que no pueden ponerse en marcha sin Alemania y de esta forma creará una gran división entre Bruselas y Berlín. Tiene que romper este vínculo París-Berlín, alejar a Alemania y abrir el mercado europeo. Cada setmana obrim un expedient. Avui hem obert l'expedient Macron amb Daniel Sturing, que és periodista d'investigació, exespia i col·laborador del Suplement. Daniel, una abraçada, que vagi molt bé. Una abraçada. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Nosaltres fem una pausa i de seguida parlem d'un dels fenòmens que hi ha en aquest país, també començat a Barcelona, és el RoomScape.